El triángulo del fuego. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para iniciar el fuego? Y no estamos hablando de unos fósforos. Hoy te queremos hablar del triángulo del fuego. Para que se produzca el fuego, es necesaria la presencia de tres elementos básicos. El primero, el oxígeno. El segundo es la temperatura. Y el tercero, un material combustible. Es decir, que se pueda prender. El oxígeno está presente en el ambiente y hace parte del aire que respiramos. Algunos materiales contienen oxígeno en su interior. La temperatura es el calor o energía de activación necesaria para elevar la temperatura del material combustible, la cual puede estar dada por una chispa, un cortocircuito, una llama ya encendida, entre otros. El combustible es cualquier material capaz de arder o prenderse. Estos pueden ser sólidos, como la madera, el papel, las telas y el plástico. Líquidos, como la gasolina, el queroseno y los disolventes. Gaseosos, como el gas natural, propano, butano y el hidrógeno. Así como algunos metales que también pueden encender, como el magnesio, el titanio y el litio. Recuerda que para que exista un incendio, debe haber presencia de estos tres elementos. Ahora que ya conoces los elementos que componen el triángulo del fuego, realiza acciones seguras para evitar que una emergencia se pueda presentar. Existen varias clases de fuego y por tanto diferentes tipos de extintores. Clase A. Producido por combustibles sólidos como madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc. Clase B. Producido por fluidos combustibles como petróleo, gasolina, pinturas, etc. Clase C. Llamados comúnmente fuegos eléctricos. Son producidos por equipos conectados a una fuente de energía eléctrica. Si el equipo se desconecta de la fuente, el fuego se convierte en uno de clase A. Clase D. Producido en polvos o virutas de aleaciones de metales pirofóricos, como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Producido por electrodomésticos que incluyen combustibles como aceites y grasas de cocina. Vamos a ver hoy la parte legal de lo que hace al cálculo de carga de fuego. Básicamente la parte legal de incendios está contemplada en la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad, en el decreto 351, en el capítulo 18. Eso comprende los artículos 160 al 187 y el anexo 7 de ese decreto reglamentado, el 351. En ese anexo están todas las definiciones de los términos que se van a utilizar en protecciones contra incendio y las clasificaciones de los distintos tipos de riesgo según la combustión de los materiales. Ustedes hicieron un cálculo de carga de fuego pequeñito, simple, sencillo, como para entrar en materia. ¿Qué pasa si mañana tienen que hacer una inspección o un cálculo de carga de fuego en un depósito donde hay 50 o 60 tipos de materiales diferentes, cantidades muy grandes de materiales? Ahí la cosa cambia totalmente, en el sentido de que el procedimiento es el mismo, pero el cálculo es mucho más complejo, mucho más grande. Inclusive, ahí hay que contemplar todo lo que es la estructura del edificio, la sectorización del edificio, la forma en que está activado, qué tipo de materiales tenemos de más o menos riesgo. Es decir, esto es un depósito de una empresa y ahí hay una cantidad de materiales. Yo tengo que calcular la carga de fuego. ¿Para qué? Para saber si las paredes tienen resistencia al fuego, qué cantidad de extinguidores voy a tener que poner, qué instalaciones fijas tengo que poner. Es decir, todo lo que hace a la implementación de este artículo 7, perdón, del capítulo 7 de este reglamento. O sea, los artículos 160 a 187 y el título 5 y el capítulo 18 son los que me dan toda esa información. Básicamente,
Los objetivos de la seguridad contra incendios, lo vimos creo que en la primera clase, comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar en todas las estructuras, sean estos edificios, fábricas, depósitos, talleres, lo que fuera. ¿Cuál es la función o el objetivo de la seguridad contra incendios? Tiene 5. Primero, dificultar la iniciación de los incendios. Esto se llama protección preventiva o prevención y hace a todo lo que es reglamentario. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista de la prevención para que no se inicie un incendio, no se geste un incendio? Segundo, evitar la propagación de los fuegos y los efectos de gases tóxicos y humos. Esto se llama protección pasiva o estructural y me indica qué tipo de condiciones yo tengo que tener desde el punto de vista de la construcción de las paredes, de la sectorización de áreas de riesgo, del sellado de las cajas de escaleras para permitir la evacuación, es decir, que el fuego no se pueda propagar. Tercero, asegurar la evacuación de las personas. Esto se llama protección humana o evacuación. Es todo lo que hace a la señalización de las rutas de escape, a cómo se organiza la evacuación, qué brigadas tendré que tener. Luego, facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos, es decir, que los bomberos tengan el mismo tipo de equipamiento para que puedan conectarse, por ejemplo, a los hidrantes de la planta y puedan tomar agua ahí. Y por último, proveer las instalaciones de detección y extinción que sean necesarias. Esto se llama protección activa o extinción. Aquí entra lo que pueden ser desde los matafuegos, de los sistemas contra incendio automáticos, los sistemas de detección y alarma, todo aquello que hace a evitar o que el incendio se propague. Cuando hablamos de protección preventiva, corresponde al estudio de los riesgos de incendio resultantes de las distintas actividades o actitudes humanas y de las características particulares de los ambientes donde se llevan a cabo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Todo lo que puedan ser reglamentos y controles de instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción, gas, hornos y almacenamiento, sistemas de transporte que puedan intervenir en el proceso, sustancias inflamables, o sea, si se usan sustancias inflamables, qué características tienen, cómo se almacenan, cómo se deben almacenar bien, correctamente, con qué se pueden almacenar en conjunto o con qué no se deben almacenar, cuáles son los materiales que componen la estructura que son atacables por el fuego, si son de madera, si son de plástico, toda otra cuestión vinculada con causas que originan los incendios. Esto, recordemos que se llama protección preventiva o prevención. Cuando hablo de prevención, estoy diciendo que tomo todas las medidas y todos los controles necesarios para que el incendio no se llegue a producir. Si esto falla, interviene la protección preventiva o estructural. Las medidas de prevención básicamente son tener todos los equipos contra incendio, tener un plan de evacuación y capacitar a la gente en el uso de los elementos con los cuales se trabaja, qué tipo de inflamables uso, qué tipo de elemento combustible, dónde se hace la soldadura, cómo se hace, cuáles son las precauciones que tomo para calentar algo, qué riesgos tengo desde el punto de vista de que se puede prender fuego, qué materiales manejo. Este es el conjunto de las medidas de prevención. Luego hay una protección pasiva o estructural, que es la adopción de medidas necesarias para que, en caso de producirse un incendio, ese incendio no se propague, sea en forma horizontal, es decir, que se pueda propagar a lo largo de la planta, o en forma vertical, cuando yo evito que un incendio se propague, por ejemplo, por la caja de escalera de oficina a oficina o de edificio a edificio. Esto hace al diseño y a la estructura. Lo que trata es de limitar el fuego, los gases tóxicos y los humos de combustión a lo largo y a lo ancho de todo el edificio. ¿Qué es lo que aquí hay que verificar? Los medios de escape, si son los correctos, si el ancho de escaleras es correcto, si la abertura de puertas es la correcta, si la cantidad de gente está en relación con los medios de escape, si las rutas de escape son las correctas, la sectorización de áreas de riesgo, es decir, donde yo tengo algo que es muy inflamable, tengo que sectorizarlo para que ese elemento, si se quema en ese lugar y no se propague a toda la planta. La resistencia al fuego de los elementos constructivos de la planta, si está construida de hormigón, si está construida de ladrillo, qué resistencia tiene esa pared, cuánto van a aguantar las columnas para que no se caigan, las condiciones de seguridad de las instalaciones, o sea, si yo tengo conductos, que esos conductos se puedan sellar para que el fuego no se propague, si tengo una caja de escaleras, que las puertas tengan sistemas de doble contacto, y finalmente el equipamiento necesario para cada caso en particular, porque podría ser que el fuego se me propague a través de elementos que son los cables, por ejemplo. Entonces, la sectorización en lo vertical para que el fuego y los humos no se propaguen, todo lo que puedan ser sistemas de detección, alarma, señalización, todo lo que puedan ser sistemas de puertas contra incendio, o sistemas o rutas de escape, todo lo que pueda ser el sellado de cableados, cañerías, vigas y lugares por donde el fuego podría propagarse. La protección activa hace directamente a la extinción del incendio, es decir, todo lo que yo tenga desde el punto de vista de instalaciones, sean estos matafuegos o instalaciones fijas como rociadores tipo sprinkler, sistemas automáticos de CO2, sistemas de espuma, red de hidrantes, todo lo que pueda hacer los sistemas de capacitación de mi gente para operar todos esos sistemas, los sistemas de detección y alarma para tener una alarma temprana, y finalmente los sistemas de contacto con los bomberos, ya que en la protección activa aparecen dos partes, una pública y una privada. La parte pública sería la actuación de los cuerpos de bomberos sobre el incendio que yo tengo en mi planta, en mi lugar de trabajo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es a qué distancia están los bomberos,
cuánto tardarían en llegar, qué equipamiento tienen los bomberos, cómo se pueden interconectar con mi sistema de cañería para tomar agua o lo que fuera necesario. Recordemos que cuando nosotros hablamos de estos estudios de... cuando hablamos de estos estudios de... Cuando hablamos de estos estudios de señalización y de sistemas contra incendio, estamos hablando de que esto no es solamente para Capital, esto es para todo el país. Entonces, yo puedo tener mi planta en Trenquelauquen, en Formosa, en Mendoza o en Trelew, y tengo que aplicar el mismo cálculo de carga de fuego y los mismos sistemas de protección estudiados para cada caso en particular. No hay una receta universal, sino que esto es válido para cualquier lado. Dentro de las variables que puede tener un incendio hay una clasificación en función de la naturaleza del combustible, la naturaleza del local y las condiciones ambientales. Cuando hablo de la naturaleza del combustible, lo que tengo que tener en cuenta es el estado físico del combustible, qué tipo de cosas tengo, qué poder calorífico tiene cada uno de los combustibles que yo pueda tener ahí adentro, qué temperatura de combustión puede generar ese combustible que me dañe paredes, estructuras o lo que fuera, qué cantidades de material tengo, porque de ahí voy a sacar la carga de fuego, qué estado de partición o de dispersión tiene, si está compactado, si está suelto, si es granulado, si es compacto. En cuanto a la naturaleza del local, cuáles son los materiales constructivos de ese local, si está hecho de hormigón, si está hecho de ladrillo, si está hecho de madera, si el techo es parabólico, si tiene efectos de tiraje como los exutorios que vimos en otra de las clases, qué aberturas tiene, cuáles son las dimensiones y disposiciones de esas aberturas, si están bien calculadas para poder evacuar a toda la gente que está dentro, cuál es la dificultad de acceso de los servicios de extinción, es decir, a qué distancia están los bomberos, cuánto tardarían en llegar, qué equipamiento tienen los bomberos, cuál es el tiempo que yo necesito para que los bomberos actúen, mientras tanto puedo contener el fuego con mi brigada de planta. Y finalmente, ¿qué condiciones ambientales puede haber? ¿Cuál es la presión ambiental? ¿Cuál es la temperatura en la zona? ¿Cuál es la humedad relativa? Obviamente, cuanto más temperatura y menos humedad yo tengo, más posibilidades hay de que se produzca un incendio. Los riesgos de incendio se clasifican, según el decreto 351, en lo que se llaman materiales predominantes. Y hace 7 clasificaciones. Explosivo, inflamable, muy combustible, combustible poco combustible, incombustible y refractario. Y le va dando un valor de R1, R2, R3 hasta 7. Esa clasificación, recordemos que es sobre materiales predominantes. Supongamos, tengo un aserradero, tengo todo madera. En general es combustible. En general es combustible, pero si está en tablones es una cosa, si está en forma de aserrín es otra. Entonces, habla de esos riesgos, clasificándolos según un estado de tipo de material. Entonces habla de explosivo. Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma súbita una reacción exotérmica o generación de grandes cantidades de gases. Por ejemplo, todo lo que puede ser pirotecnia, dinamitas, gelinitas, C4, o sea, elementos que son explosivos. Los inflamables habla de líquidos que pueden emitir vapores o que, mezclados en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles. Según el flashpoint, se ubica en las siguientes categorías, que serían un inflamable de primera, cuando el flashpoint es igual o inferior a 37 grados, caso del alcohol, éter, nafta, solvente, benzina, o sea, lo que nosotros conocemos normalmente como inflamables de primera, o inflamables de segunda, cuando el flashpoint está por encima de los 38 grados y hasta 120. Querosena, guarraf, fuel oil, aceite, diésel. Estos, evidentemente, son mucho menos peligrosos que los inflamables de primera. Habla de una tercera clasificación que son muy combustibles. Materia que expuesta al aire puede ser encendida y continúa ardiendo una vez retirada de la fuente de ignición. Madera, papel, tejidos, plásticos, cueros, etc. Combustibles son materias que pueden mantener la combustión después de suprimir la fuente externa. O sea, sacaron el calor pero sigue quemando. Plásticos, cueros, hidrocarburos pesados, lanas, algodón. Poco combustibles son aquellos que apenas se encienden a alta temperatura, pero que cesa su combustión cuando se aparta la fuente de calor. Por ejemplo, las celulosas, celulosas artificiales. Hay materiales que son incombustibles, o sea, materiales que sometidas a calor sufren transformaciones físicas, pero que no forman ninguna materia combustible, como hierro, el plomo, el vidrio, las cerámicas, el hueso, la porcelana, el mármol. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si yo tengo una fábrica de vidrio donde hacen vasos y tengo un depósito lleno de vasos de vidrio, mi carga de fuego va a ser por los pallets, pero no por el vidrio de los vasos. El vidrio llegado a una determinada temperatura podrá derretirse, pero no se va a prender fuego. Y por último hay una clasificación que son los elementos refractarios, aquellos que por más que son sometidos a altas temperaturas, no alteran sus características. Caso concreto, los ladrillos refractarios, que se habrán visto alguna vez en un horno, el amianto, la mica, la vermiculita y otros elementos minerales que trabajan de esa manera. En función de
lo que yo tenga como nivel de riesgo, podré almacenarlo o no según la ocupación del lugar. Entonces, la actividad se divide en 3 grandes grupos. Lo que es residencial y administrativo. Residencial es un edificio de departamentos, administrativo son oficinas. Una segunda clasificación que es comercial, industrial y depósito, que esto es más fácil. Comercial son los negocios, industrial son las plantas industriales, depósito, depósito. Y una tercera clasificación que son espectáculos y cultura. Cines, teatros, lugares para recitales, es decir, lugares donde se junta mucha gente. Y entonces, si el riesgo es de riesgo 1, si lo que yo tengo es riesgo 1, tengo explosivos, en residencial administrativo, en una casa no lo puedo guardar, en lugares donde se hacen espectáculos y cultura no lo puedo guardar. Si tengo riesgo 2, que son inflamables, muy inflamables, tampoco puedo. Todo el resto está permitido. O sea que yo, si tuviera pirotecnia, puedo almacenarlo en un comercial, en un depósito, en un comercio que venda pirotecnia. De hecho, hay comercios donde se vende pirotecnia en forma comercial y no hay ningún problema. Esta es la primera clasificación de lo que puede ser permitido o no permitido. Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer el cálculo de carga de fuego, porque hay cosas que no puedo guardar en determinados lugares.
¿Qué es el fuego? Decimos que el fuego es la unión de tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Dependiendo del tipo de combustible, los fuegos se clasifican en fuegos tipo A. El material que se quema es un sólido: papel, madera, telas, cartones, etc. Fuegos tipo B. El material que se quema es un líquido combustible. Por ejemplo, aceite, alcohol, nafta, pinturas, etc. Fuegos tipo C. El material que se quema es un equipo energizado. Por ejemplo, tableros eléctricos, motor de ascensor u otro equipo conectado a la energía. Como existen distintos tipos de fuego, también existen distintos tipos de extintores. Extintor tipo ABC, de polvo químico seco, es apto para apagar las tres clases de fuego y es el equipo más común de encontrar. Extintor tipo A, es apto solo para apagar fuegos A. Su contenido es agua bajo presión. Extintores tipo BC, es apto para apagar fuegos B y C. Su contenido es dióxido de carbono o CO2. Extintores tipo HCFC, es apto para apagar fuegos A, B y C. Su contenido es lo que llamamos gas limpio. Las partes que conforman al extintor son cilindro, lugar donde se aloja el agente extintor, más el gas que hace que éste salga al exterior al accionarlo. Seguro. Este elemento es para evitar que el equipo se accione accidentalmente. El mismo debe ser retirado antes de utilizar el extintor. Palanca de transporte. Esta palanca es la que se debe tomar para movilizar el equipo de un lugar a otro. Palanca de accionamiento. Esta palanca es la que debemos presionar para que empiece a salir el agente extintor. Manguera. Es lo que nos permite dirigir el agente extintor hacia el fuego. Manómetro. Este reloj lo que nos indica es cuánto gas tiene el equipo, como para hacer salir el agente extintor hacia el exterior. Si la aguja está en la parte verde, significa que el equipo está en condiciones de ser utilizado. Si la aguja está en la parte roja de la izquierda, significa que el equipo no tiene gas como para hacer salir el agente extintor, por lo cual no puede utilizarse. Si la aguja está en la parte roja de la derecha, significa que tiene más gas del que corresponde. Tampoco debemos utilizarlo. O sea, para utilizar un extintor, la aguja debe estar en la parte verde. Etiqueta de tipo de extintor. Todos los extintores deben tener la etiqueta que nos hace saber cuál es el extintor que tenemos delante. Esta etiqueta se lee de la siguiente forma: extintor tipo ABC, extintor tipo A, extintor tipo BC, extintor tipo HCFC. La etiqueta es igual que la ABC, y si tiene la manija y o la manguera de color verde, es un ABC tipo HCFC. Instrucciones para su uso. 1. Identifique el tipo de fuego a combatir. 2. Busque un extintor apto para esa clase de fuego. 3. Verifique el estado de carga. La aguja debe estar en la parte verde. 4. Ubíquese a una distancia de seguridad para usted. 5. Quite el seguro. 6. Accione la palanca. 7. Dirija el chorro a la base del fuego. Nuestro corazón es un órgano maravilloso. Trabaja muy duro por nosotros cada segundo de cada día, entregando sangre y oxígeno a cada célula en nuestro cuerpo. Pero cuando un súbito paro cardíaco ataca, nuestro corazón repentinamente e inesperadamente deja de latir efectivamente y el flujo de sangre se detiene. Sin intervención alguna, el cerebro, órganos vitales y nuestro corazón comenzarán a morir. Comenzar resucitación cardiopulmonar es la única posibilidad de sobrevivir que tiene la persona. Las lesiones cerebrales comenzarán a manifestarse dentro de 4 minutos y después de 10 minutos, aquellas lesiones son irreversibles. El poder de salvar una vida está verdaderamente en tus manos. Practicar resucitación cardiopulmonar cumple 2 cosas esenciales. Primero, las compresiones mueven sangre oxigenada al cerebro para mantenerlo vivo. En segundo lugar, las compresiones mantienen la sangre y el oxígeno circulando al músculo cardíaco en sí mismo para que tenga la mejor posibilidad de reanudar un ritmo eléctrico normal después de administrar una descarga eléctrica. Al comenzar las compresiones, usted está creando un bombeo artificial y está haciendo el trabajo del corazón manualmente. Con cada compresión efectiva, usted está incrementando la presión en el sistema, la cual facilitará la circulación de sangre a través del corazón y hacia el cerebro.
Toma tiempo para hacer que la sangre circule gracias a la resucitación cardiopulmonar. Entonces es muy importante el empujar fuerte y rápidamente para incrementar la presión que mantiene la sangre fluyendo al cerebro. El empujar hacia abajo, con compresiones de al menos 2 pulgadas de profundidad, permite que el corazón sea comprimido y que la sangre salga. El efectuar las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto es necesario para mantener la sangre circulando. Veamos qué sucede cuando retiramos nuestras manos del pecho. La sangre deja de circular al cerebro. Es por esta razón que si usted retira sus manos del pecho para administrar respiraciones o para cambiar roles, es esencial minimizar tiempo fuera del pecho. Mire lo que sucede cuando las compresiones no son lo suficientemente profundas. La sangre no llega al cerebro. Lo mismo sucede si las compresiones no son lo suficientemente rápidas. Mire lo que sucede cuando empujamos muy rápidamente. El corazón no tiene tiempo para volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea suficiente sangre. Vea lo que sucede cuando no permitimos que el cuerpo se descomprima y permitimos que el pecho se retracte completamente. El corazón no tiene la posibilidad de volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea ninguna sangre. Entonces recuerde, el objetivo principal de administrar compresiones es mantener la sangre oxigenada circulando a través del corazón y al cerebro para mantenerlo vivo. Necesitamos empujar fuerte y rápidamente en el centro del pecho. Si las costillas se rompen, no es grave, pues éstas pueden sanar. Lo que sí es grave es permitir que el cerebro muera por falta de oxígeno. Entonces recuerde, usted es su única esperanza. Haga lo mejor que pueda y no se rinda hasta que ayuda médica llegue o un desfibrilador externo automático DEA esté presente. Tú puedes. Buscamos un lugar seguro, colocando al bebé boca arriba sobre una superficie bien iluminada y firme. Sacamos la ropa del bebé y evaluamos si respira poniéndonos a la altura del pecho del bebé. Estimulamos dando palmaditas en los pies o los cachetes. En caso de no responder, activamos el sistema de emergencia pidiendo a quien nos acompañe que llame a la ambulancia o si estoy solo, activando la función altavoz. Comenzamos el masaje cardíaco con los dedos índices y medio de manera perpendicular por debajo de la línea media entre las dos tetillas del bebé sobre el esternón. Realizo 30 compresiones a un ritmo de 100 por minuto con una profundidad de 1 o 2 centímetros. Posteriormente realizo 2 ventilaciones, elevando el mentón del bebé, estirando el cuello hacia atrás y manteniendo la boca entreabierta del bebé. En caso que el bebé sea más grande, ocluyo con mi mano izquierda la nariz del bebé. La boca de la persona que reanima debe contener la nariz y la boca del bebé. La secuencia debe ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Continúo hasta que observo signos de mejoría, poniendo al bebé en posición de recuperación y en caso de no presentar mejoría, espero el servicio de emergencias continuando con el masaje cardíaco y ventilaciones.